Este era hace una vez un reyecito llamado Arturo. Él tenía un problema, porque se iba a ir de picarón a las cruzadas a matar a algunos moros para darle gusto al papa. Pero tenía miedo de dejar sola a la muy zorra de su reina. Pasaban los días y el gran rey no podía encontrar solución a su encrucijada, hasta que un día en la torre se acercó su mago Merlín y le preguntó: «Oh gran rey, ¿cuál es tu problema, que te veo pensativo y triste?» Así que el rey se abocó a responderle y a contarle qué era su preocupación tremenda de la panocha de la reina. «Oh gran señor», respondió el mago, «tu preocupación tiene una solución muy simple». Y le mostró un curiosísimo aditamento que se llama cinturón de castidad. Le explicaba a Merlín que este gran cinturón cortaría el pene de cualquier caballero que osara acercarse al delicioso chollo de su reina. Y con esta ingeniosa solución, nuestro gran rey decidió largarse durante 10 tremendos años el muy cabrón, dejando sola a su reina con la seguridad de que nadie tocaría las delicias de su cuerpo. Y una vez que volvió nuestro querido rey, muy enojado les pidió a todos: «Muéstrense en la mesa redonda para ver quién ha traicionado mi lealtad». Y resultó que la muy pura y traviesa de la reina se había cogido con todos, y por lo tanto, ninguno de ellos tenía ya pene, a excepción, por supuesto, de uno: el gran Lancelot, caballero leal del querido rey. Y el rey lo abrazó gustoso, sabiendo que era un caballero digno de su confianza, y le dijo las siguientes palabras: «Oh gran Lancelot, tú sí eres un verdadero amigo». Dicho esto, el rey lo tomó entre sus brazos y le dijo: «Por favor, Lancelot, da un discurso acerca de la lealtad que debe tener un caballero, tú como digno ejemplo de ello». Lancelot tomó una gran respiración, el muy picarón, y dijo lo siguiente: